Dios sea bendito. Jesús es el Señor. Del Evangelio de Marcos, capítulo 9. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin su recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y este texto pues tiene, digamos que un texto mellizo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números. Dice el texto, estamos en el capítulo 11 de los Números, que en aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Y al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino: Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés respondió: ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Y esta reflexión, pues yo la quisiera llamar derrumbar o tumbar muros. En primer lugar, porque considero que Dios es universal. Las religiones, digamos que son más locales, pero Dios es más que las religiones. Es lo mismo. Universidades hay muchas, pues el conocimiento es uno. Equipos deportivos de fútbol hay muchos, pero el fútbol es uno. Hay muchas etnias, pero el ser humano es uno. Y nosotros tenemos que apostarle a esa universalidad. Y
tumbar los muros, porque Dios no le ha dado a nadie los derechos de exclusividad. Y qué curioso, el Evangelio juega con dos cosas muy fuertes. Una, la tolerancia, el respeto por el otro, y a la vez juega con la radicalidad y, por supuesto, la seriedad con la que uno debe asumir el seguimiento del Señor. Entonces, por un lado es tolerante y por el otro lado es radical. Tolerante con el otro, radical consigo mismo. Hablemos hoy de tumbar muros, porque me parece que ahí hay un tema bien interesante. Y tumbar muros, pues porque de lo contrario nos comerán los celos y nos devorará la envidia. Dice Santiago en el capítulo 3, verso 16 al 17, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pues la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Santiago 3 del 16 al 17. Qué texto tan lindo. Qué densidad y qué riqueza la de estos dos versículos. Primer punto de reflexión. Desde la antigüedad el hombre ha enfermado de celos. Y lo hablábamos hace 8 días. Pero volvamos sobre estos dos casos particulares. El primero, Caín y Abel. A Caín comenzó a enfermarse de celos, ¿verdad? Porque él sentía que Dios miraba con mayor agrado a su hermano Abel, que presentaba lo mejor de su trabajo. Y eso muchas veces pasa en casa. A veces un hijo comienza a sentir celos de uno de sus hermanos porque siente que su hermano es más aplicado, más juicioso, más responsable, y por supuesto se genera una relación, digamos que más satisfactoria con los papás. Y este muchacho que tiene un hermano más responsable, más juicioso, como lo acabo de decir, comienza a sentir unos celos que no van a ser otra cosa más que expresar su inseguridad, su complejo de inferioridad. Y lo mismo pasó con José, que los hermanos se dieron cuenta que Jacob prefería a José, su penúltimo hijo, José y Benjamín, y que además José tenía un don de interpretar sueños, y eso le cayó al hígado a sus hermanos, y por celos quisieron exterminarlo. Finalmente Rubén interviene, uno de los hermanos, y pide que pues no sea así, y lo venden a unos mercaderes para no mancharse en las manos de sangre, cosa que no pasó con Caín, porque Caín sí se fue lance en ristre contra su hermano Abel y lo mató. Así que los celos no son nuevos.
Segundo punto de reflexión, ¿qué son los celos? Los celos representan una de las emociones más naturales del ser humano y también una de las más oscuras, dañinas, incómodas que existen. Es una de las emociones más oscuras, dañinas e incómodas que existen. ¿Y qué son los celos? Miedo a ser menos, miedo a perder determinada persona, miedo a perder determinado estatus, miedo a perder determinado cargo, miedo a perder determinada relación, miedo a perder determinada cosa. Y en realidad muy bueno hacer esta reflexión cuando hablamos que los celos es un miedo a perder o a estar por debajo de. Y si decimos que los celos son un miedo a perder, ¿pero perder qué? ¿Perder qué? Si nada nos pertenece. Las personas llegan a nuestra vida como compañeras de camino y algún día están en la libertad de no estar, de irse. Claro. Por eso es tan importante que aprendamos a manejar nuestra libertad emocional, que consiste en no apegarnos, en no depender, en no poseer y sobre todo en no esperar. Hoy nos ponen en un cargo que puede estar muy visibilizado socialmente. En el caso, por ejemplo, de nosotros los religiosos, los sacerdotes, hoy nos ponen en una parroquia muy visibilizada, mañana en otra muy distinta, porque todas las parroquias son importantes. No puede haber parroquias de castigo y de premio. No sería justo, porque en cada parroquia está el Santísimo y en cada parroquia hay personas para evangelizar. Y eso es lo fundamental de nosotros. Nada nos pertenece, nadie nos pertenece. Y cuando somos capaces de caer en la cuenta que nada ni nadie nos pertenece, desaparecen los celos, porque desaparece el miedo a perder. No perdemos nada, porque nada es nuestro. Tercer punto de reflexión. Bueno, hay que derrumbar todos estos muros. Hay que desalambrar. Hay que liberar los predios de las fronteras y los límites y sobre todo los predios del alma. Qué bueno que a esos predios del alma le quitemos el alambrado, los muros, las fronteras, los límites. Continúo hablando de los celos, y hay celos que son normales y hay celos que son patológicos, porque nos llevan a la venganza, al escándalo, a la violencia, a la ansiedad, a la posesividad, a la paranoia. Esos celos son enfermizos. Bueno, hay unos celos normales que generan emociones y sentimientos negativos de manera puntual y que por lo general nosotros somos capaces de gestionar esa situación. Pero cuando ya no somos capaces de gestionar esa situación, ya pasamos de celos normales a celos patológicos. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya no somos capaces de gestionar esa emoción negativa que llamamos celos? Porque nos volvemos vengativos. Vuelvo a repetirlo. Porque somos capaces de hacerle un escándalo a la otra persona. Porque nos volvemos agresivos y violentos. Porque eso genera una gran ansiedad. Porque nos volvemos posesivos y porque terminamos paranoicos. Bueno, qué interesante entonces que cada uno sea capaz de identificar si sus celos son normales o están rayando en una patología.
Existen diferentes tipos de celos. Los celos infantiles, de hermanos, profesionales, laborales, de pareja. Pensemos un poquito como en los celos profesionales. Qué tan rico que lo dice Moisés en el libro de los Números, que todos podamos hacer el bien, que todos podamos profetizar, que todos podamos evangelizar, que todos podamos hablar de Dios. Pero es que aquella no es de este grupo, no es de esta parroquia, no es de esta comunidad, no es de esta religión, no es de este credo. Por favor, cuando comenzamos a pensar de esa manera es porque nos estamos predicando a nosotros mismos. Pero cuando tenemos la libertad y la apertura mental para comprender que todo suma, si todos estamos trabajando en la causa, ¿qué importa que los que estemos trabajando en la causa tengamos distintos apellidos? Hombre, qué interesante es eso. Qué interesante. No nos podemos pegar del apellido o del aviso. No es el aviso, no es el apellido, no es la denominación. Es mucho más que el aviso, que el apellido, que la denominación. Tristemente hay que confesarlo que muchas veces nosotros los clérigos nos celamos. Y no solo nos celamos, sino que nos envidiamos. Tan bueno que aquel puede reunir muchas personas, que las reúna, que aquel tiene el don de la logística para construir un espacio, un evento y un encuentro de fe. Qué dicha, que aquel es un buen predicador, que aquel tiene el don de la sanidad, que aquel le encanta servir, que aquel creó una obra social. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Porque es muy duro cuando uno comienza a creer que el bien solo es el que yo hago, que lo otro es sospechoso, que lo otro es de dudosa procedencia o de mala reputación. No, que porque a mí no se me vino esa idea, que porque yo no soy el gestor de ese proyecto, entonces lo invalido. No, tenemos que ser más abiertos, más universales. Y ahí es donde yo hablo de tumbar o derrumbar muros, como dice el Papa Francisco, y crear puentes. Cuarto punto de reflexión. ¿De dónde proceden los celos? Bien podríamos decir que nuestros celos en gran parte son entonces el resultado de nuestra inseguridad, nuestra poca capacidad de independencia, el peso de nuestra calidad como sujetos sociales y en cierta medida de nuestro profundo egoísmo. El que cree que no es capaz y considera que el otro es más aventajado que él, se llena de celos. Tan bonito que Dios a todos nos ha dado dones distintos, capacidades distintas. Por eso nadie es más importante que nadie. Simplemente todos tenemos dones, talentos, cualidades y capacidades diferentes. ¿Y para qué inseguridades? ¿Para qué no? Recuerda que en el mundo no hay nadie como tú. Y lo que tú haces en el mundo es único. Así de ese tamaño. Porque la naturaleza no sabe repetir. Y porque Dios a cada uno nos ha dado de manera distinta oportunidades, talentos, habilidades, cualidades y destrezas. Nadie es más que nadie. Todos sumamos, todos aportamos, todos somos constructores. Así que tienen que desaparecer las inseguridades.
y poca capacidad de independencia. Bueno, yo creo que hay que aprender a no mirar para los lados. Hay que aprender a estar tan enfocado que podamos mirar de frente. El que mira para los lados siempre se está comparando y eso le puede generar envidias y celos. ¿Qué aparece en la palabra de hoy? Josué está celoso y los discípulos están celosos. ¿De qué tiene miedo Josué? ¿De qué tienen miedo los discípulos? ¿De la falta de autenticidad del mensaje? No porque Dios sopla donde quiere y a quien quiere, en distintas direcciones. Nadie tiene los derechos de exclusividad de Dios. Nadie le ha comprado a Dios los derechos de exclusividad. Dios se manifiesta más allá del tabernáculo. Dios no se circunscribe a un lugar o a un público particular. No. En el islamismo, en el judaísmo, en el cristianismo, en el hinduismo, en el budismo, en el catolicismo, también está el Espíritu de Dios, guste o no guste. No hay razones para sentir celos. Cuando nosotros como religiosos, como iglesia, sentimos celos, es porque perdimos el norte, el enfoque, porque Dios es mucho más que el título que ostenta cada templo en su entrada principal. Y la falta de mentalidad más abierta para entender que Dios no se circunscribe a una religión determinada. No se circunscribe. Bueno, punto sexto, consejos. Seamos en este caso más racionales y liberémonos de la tiranía de la imaginación. Porque el celoso, lo que se imagina, cree que es realidad. Y hay que, en este caso particular, hay que liberarse de la tiranía de la imaginación. Consejos. Tenemos que trabajar más nuestra estima, es decir, querernos más, para creer más en lo que hacemos. Porque si terminamos creyendo más en lo que hacen los demás y desmeritamos, subvaloramos lo que nosotros hacemos, aparecen los celos y las envidias. Consejo: trabajar la confianza. Una relación sucede en la confianza. Si no hay confianza, no hay relación. Tengo que aprender a confiar. Si el otro se va, si el otro me engaña, el problema es del otro, no es mi problema. Allá él con su enredo mental y emocional, allá él con su basura emocional. El que se está equivocando es el otro, no yo. Entonces sí, tenemos que trabajar más la confianza, no sospechar tanto, no dudar tanto del otro, creer más en el otro. Y punto 7 de reflexión: cambiemos los celos. Cero miedo, cero inseguridad, cero desconfianza, cero dependencia, cero egoísmo, cero posesividad. Te invito más bien a que tengas no celos, sino celo por las cosas de Dios. Es decir, un interés importante y activo por su palabra, por su reino, por conocerlo personalmente, por tu madurez y crecimiento espiritual, por defender con paz, con respeto lo que crees, sin violencia, pero eso sí,
con una tremenda convicción y con una irrenunciable firmeza. Esto es Con Sabor a Evangelio. Que Dios te bendiga. Rompamos los muros. Somos una familia. De 7.500 millones de habitantes, una sola familia, un solo Dios. Así las expresiones étnicas y las expresiones religiosas sean múltiples y variadas, pero Dios está soplando en toda dirección. A Él honra, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.